Asia TV para todo el mundo. 8:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al economista Vicente Albornoz, decano en la UDLA y analista económico. Lo convocamos para analizar este tema del subsidio a los combustibles. En el caso ecuatoriano, todavía se sigue debatiendo en mesas técnicas en este diálogo indígenas-gobierno cómo focalizar los subsidios, mientras existe alrededor de 3.000 millones de dólares, como se ha establecido, en subsidio de los combustibles. Este fin de semana, el presidente de Colombia, de signo izquierdista, Gustavo Petro, ha anunciado el incremento del precio de la gasolina y ha criticado el costo de los subsidios. Él ha señalado este domingo que el precio de la gasolina se incrementará en Colombia por cuenta del déficit de estabilización de precios de los combustibles, y señaló que la mitad del déficit del presupuesto en Colombia se debe a un subsidio creciente a los consumidores de gasolina, y se preguntó Petro si vale la pena dicho subsidio cuando la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se duplique. Es decir, destinar esos recursos que va a subsidio para atención social. ¿Cómo ve este panorama, economista Vicente Albornoz? Buen día. Muy buenos días. A mí me parece muy interesante el comentario del presidente Petro de Colombia, porque yo creo que la explicación no es económica, por cierto. Creo que la explicación es cultural. Porque en Colombia hay conciencia de que el déficit fiscal es malo, y hay la conciencia de que es como la famosa bola de nieve que hemos visto en los dibujos animados, ¿no? Que se va creciendo, creciendo, creciendo hasta que se vuelve algo inmanejable, y que por lo tanto hay que evitar que crezca la bola de nieve. En Colombia, la élite política de derecha, de izquierda, de centro, tienen conciencia que tener un déficit fiscal es dañino para las perspectivas de mediano y largo plazo del país. No hay mucho más de explicación en esto, ¿ah? Eso es la clave de todo el tema. Como hay conciencia, entonces el presidente Petro básicamente dijo: la mitad de este problema, el problema es el déficit fiscal, la mitad de este problema viene de subsidiar combustibles, por lo tanto vamos a buscar la reducción del subsidio a los combustibles. Y citó, me parece a mí una razón bastante lógica, explicó que hay otros problemas más graves en el país, en Colombia, que el hecho de subsidiar los combustibles, que tener combustibles baratos. Me parece que hizo una referencia a la desnutrición infantil. Entonces, básicamente lo que dijo es: hay desnutrición infantil, y nosotros, en vez de gastar la plata en atacar la desnutrición infantil, estamos gastando la plata en un subsidio a combustibles. Pero insisto, esto es un tema de la conciencia. Esto es un tema cultural en Colombia, en que la élite política de todas las tendencias, derecha, izquierda, centro, lo que sea, todos están conscientes cuán dañino es un déficit fiscal, y por lo tanto hacen es cuestión del enfoque que se le dé, pero básicamente buscan la manera de reducir el déficit fiscal. En el caso de Petro, parecería que lo que quiere es reducir el déficit fiscal para subir el gasto en lucha contra la desnutrición infantil. Ok, ese es su enfoque político, ¿ya? Ese es su enfoque ideológico, si usted quiere. Pero la conciencia de que el déficit fiscal es una bola de nieve que puede volverse inmanejable y que hace un daño a largo plazo al país, eso existe en la élite colombiana, y creo que en algunos otros países también. O sea, si uno ve los peruanos, los chilenos, todos tienen conciencia de que el déficit fiscal es dañino. Solo aquí, aquel que habla del déficit fiscal como algo dañino es visto como ideológicamente de ultraderecha o ¿cómo se llama? Un neoliberal o cosas por el estilo. Pero no, es un número que nos obliga a pagar hoy día o pagar después la misma plata, y que al final el endeudar demasiado al país es un daño para las siguientes generaciones. Economista Albornoz, usted ha tocado un tema muy importante. Esta es una explicación cultural y de conciencia. Sin embargo, si uno compara con este anuncio del presidente colombiano con lo que vivimos en el Ecuador, acá la expresión ha sido política. Por décadas impedir
que se sincere el precio en perjuicio de recursos para los propios sectores sociales. Por un lado, exigen más recursos, no quieren endeudamiento, no quieren eliminación de los subsidios, no han querido la focalización. Y esto ha mantenido intocado por décadas, economista Albornoz. Claro, pero sigue siendo un tema cultural. La élite política ecuatoriana, en su abrumadora mayoría, y ahí está gente de derecha, de izquierda, no ven lo grave y lo dañino que es el déficit fiscal. No lo ven como algo grave y dañino. A ver, ¿cuál es el problema del déficit fiscal? El problema del déficit fiscal es que existe cuando hay más gastos que ingresos de parte del gobierno. ¿Y eso cómo se cubre? Eso se cubre con endeudamiento. Es la única manera de cubrir un déficit fiscal. O sea, usted puede de vez en cuando vender algo para con eso cubrir el déficit. O sea, vender un campo petrolero y con eso cubrir el déficit. Pero no es la manera de cubrir el déficit vendiendo las joyas de la corona, las joyas familiares. Entonces, el punto es, el déficit es la manera de endeudar al país. Y endeudar al país en momentos de emergencia está muy bien, en momentos de no emergencia está muy mal, porque es pasarle la cuenta de lo que gastamos hoy a la generación siguiente. Y cuando un país se endeuda en exceso, tiene un montón de otros problemas, por ejemplo, el dedicar mucha plata a pagar intereses de la deuda o a pagar la deuda y dedicar poca plata a luchar contra la desnutrición infantil, por usar el ejemplo colombiano. Entonces, en Colombia hay esa conciencia y eso simplemente frena cualquier debate político de que si es malo o bueno subsidiar a los combustibles, porque el debate se pasa a cómo reducimos el déficit. Ese es el debate. El debate es el déficit. El debate no es si es que el déficit es bueno o malo, si es que hay o no hay déficit. No, el debate es cómo reducimos el déficit, porque eso es malo. Ese es el debate en Colombia, en Perú, en Chile. Yo creería que hasta en Brasil el debate va por ahí. Pero en el Ecuador, que es un país tremendamente populista, la discusión es otra. La discusión es, quiero que gasten más con menos ingresos del gobierno. O sea, no me importa que el gobierno tenga más déficit y se endeude más y la siguiente generación tenga que pagar lo que estamos consumiendo hoy. Lo que me importa es que hoy gasten más y me cobren menos impuestos. Porque no se ve la gravedad, no se ve el daño que causa un déficit fiscal. Insisto, es un tema más que nada cultural, no es tanto un tema económico. Digamos, en lo económico está más que terminado el debate. O sea, todo el mundo sabe en economía que un déficit fiscal hoy significa más deuda para el futuro y eso significa una carga para la siguiente generación. Eso es de esos hechos que no necesitan ser confirmados porque son obvios. El debate está aquí en el Ecuador el debate está en si es que es verdad que el déficit es malo o no, una discusión que debería estar totalmente superada. En otros países está en cómo reduzco el déficit fiscal. En su clara explicación, economista Albornoz, esto implicaría que el objeto no será más que disminuir el déficit que de alguna manera irresponsablemente se va acumulando. Claro, a ver, el plan de Petro es ese. Petro dice, tengo un déficit y estoy con ese déficit se debe en parte a que estoy subsidiando los combustibles. Y el análisis que hace Petro es tan sencillo como verdadero. No es una crítica al análisis de Petro, pero a veces los análisis sencillos son los mejores. El análisis que hace Petro es, este dinero se está yendo a subsidiar combustibles. Ok, es un uso posible. Pero yo como persona de izquierda, quizás, que es Petro, veo que la desnutrición infantil es mucho más grave que el precio alto de los combustibles. Por lo tanto, yo estoy pensando como Petro, dirijo la plata no a subsidiar combustibles, sino a atacar la desnutrición infantil. Por cierto, no me parece un tema ideológico ese. Yo estoy totalmente de acuerdo con Petro. Me parece infinitamente más grave la desnutrición infantil en Colombia que que los colombianos paguen o no un precio más alto por los combustibles. Evidentemente, creo que eso es aplicable al Ecuador también. O sea, aquí lo lógico sería desaparecer el subsidio a los combustibles y aumentar los recursos que se van para luchar contra la desnutrición infantil. A mí me parece
infinitamente más grave la desnutrición infantil en las zonas rurales y urbanas del país, porque también hay desnutrición en las zonas urbanas. Me parece eso mucho más grave que un precio alto de un combustible. Pero aquí en el Ecuador esa discusión se vuelve una discusión ideológica de hasta dónde debo tener subsidios a los combustibles, porque eso es casi como, en el Ecuador el subsidio a los combustibles se ve casi como un acto de buena fe del gobierno. El gobierno que subsidia combustibles es bueno, el que no subsidia combustibles es malo. En mi opinión, el gobierno que subsidia combustibles malgasta recursos. El gobierno que no subsidia combustibles está usándolos más eficientemente. Y si además de no subsidiar combustibles, dirige esa plata a algo tan loable como reducir la desnutrición infantil, me parece que no tiene sentido siquiera debatir, me parece que es algo obvio. Es decir, la explicación del presidente de Colombia ha sido muy sencilla, muy simple y de un contenido profundo debido a la distorsión económica cuando él dice, Gustavo Petro, que la otra cara de no subir la gasolina y aumentar el déficit del fondo es dejar aumentar el hambre y la pobreza en Colombia, economista Albornoz. O sea, insisto, no estoy siendo crítico con lo que dice Petro, estoy de acuerdo con lo que dice Petro. Me parece una explicación tan sencilla como sensata la de Petro. Simplemente dice, verán, yo tengo una cantidad limitada de plata, así sea el presidente de Colombia y tenga el presupuesto entero de Colombia a mi disposición, esa plata algún día se acaba. ¿En dónde debo usar esa plata? Donde sea más eficiente su uso. Es obvio lo que está diciendo. ¿Y qué es más eficiente? Pagar el combustible a la gente que tiene autos, a los transportistas, etcétera, o dedicar esa plata a reducir la desnutrición infantil, la pobreza. Pero él hizo una referencia específica a desnutrición infantil, pero reducir desnutrición infantil, pobreza, problemas sociales, problemas de salud, problemas de educación. Y mire, yo no tengo ninguna buena opinión de Petro, no me parece un gran presidente de Colombia. No, la verdad, no le tengo ninguna simpatía a Petro, pero en este punto el señor tiene la boca llena de razón. ¿Qué puedo hacer? Dice algo sencillo, pero totalmente correcto. Y el subir los precios para destinar esos recursos que subsidia el Estado, ¿es una operación simple, economista Albornoz? Depende. Es una muy buena pregunta. Depende. El destinar recursos a subsidiar combustibles es muy fácil, porque simplemente usted pone un precio, se hace políticamente popular, se vuelve mejora su potencial de ser reelecto como político, etc. Destinar recursos a temas sociales que son a veces medio invisibles, ¿no? Por ejemplo, para reducir la desnutrición infantil hay que tener buenas campañas de vacunación infantil. Es uno de los muchísimos elementos, ¿ya? Pero hay que vacunar a los niños para que estén más sanos y por lo tanto estén menos desnutridos. Las campañas de vacunación son complejas, son caras, son difíciles, porque además no es cuestión de vacunar a los niños obvios, ¿no? Es cuestión de vacunar a los niños que no son tan visibles, los que posiblemente no están en colegios, porque vacunar en colegios es fácil. Vacunar a los niños que no van al colegio es complejo. Entonces, las campañas de vacunación son complejas, son difíciles, son costosas en relación al número de niños que se vacunan, porque, en serio, llegar al último niño de la Amazonía o de un páramo es complicado, es complicado. Llegar a los niños de algún gran colegio de Quito o Guayaquil es facilito, llegar a los niños así alejados y perdidos es complicado y caro. Entonces, esas cosas que son súper útiles, tremendamente útiles, no son muy visibles. Entonces, políticamente es más visible que usted subsidie el combustible que el hecho de que un gobierno logre poner la vacuna contra alguna enfermedad infantil a un niño que está ahí perdido en el último páramo o el que está ahí perdido al fondo de la selva en la Amazonía. Eso es más complicado. Entonces, políticamente es más fácil subsidiar combustibles. Socialmente, para el país, es mucho mejor vacunar niños. Me suena que estoy diciendo algo que casi sus oyentes deben estar insultados porque estoy diciendo algo demasiado obvio. O sea, vacunar niños es mejor que subsidiar combustibles. Van a decir, pero ¿para qué le hacen hablar a este señor Albornoz para que diga algo tan obvio? Pero es que en este país es necesario decir esas cosas así de obvias, ¿no? Vacunar niños es mucho más importante y mucho mejor y mucho más útil para la sociedad que subsidiar combustibles.
¿Y cómo hacer entender en el caso ecuatoriano a los políticos, a los dirigentes indígenas, sociales, que esto es lo correcto para que precisamente se pudiera contar con más recursos de lo que ellos demandan? A ver, los políticos, los dirigentes sociales, los dirigentes indígenas, todos responden a lo que les piden sus votantes. Yo creo que los votantes ecuatorianos son el problema. Lo digo muy en serio. Los políticos no son unos marcianos, marcianos en el sentido de que llegaron de Marte y no aparecen de la nada en este país, no tienen nada que ver con el país y vienen y nos imponen unas ideas ajenas a nuestro país. No, eso no es la verdad. La verdad es que los políticos son electos por los ecuatorianos, los líderes indígenas tienen el apoyo de sus bases, los líderes sindicales tienen un apoyo amplio en el país. Es un problema de que el país no tiene conciencia de cuán dañino es tener déficits fiscales y por lo tanto de cuán necesario es optimizar el gasto público y por lo tanto de cuán necesario es destinar los recursos a las cosas realmente importantes y priorizarlas por una visión de bienestar de la sociedad y no del bolsillo del dueño del tractorcito. No sé si me explico. La prioridad es los niños en la sociedad y no el dueño del tractorcito. ¿Ya? Los niños de la sociedad son una prioridad porque son el futuro de la sociedad, son los que nos van a alimentar cuando seamos viejos, ¿ya? Son los que van a garantizar que el país en el futuro funcione. Entonces, preocuparse por los niños, que estén bien vacunados, que estén bien alimentados, que haya menos desnutrición infantil, es de esas cosas que uno dice, ¿será verdad que hay que explicar? Pues sí, en este país hay que explicarlo porque los votantes ecuatorianos no valoran ese tema, no lo valoran. No es algo que lo ven como muy importante, es algo que sí, es un tema de los neoliberales de que no haya déficit fiscal. Pero no, déficit fiscal insisto, una forma de utilizar óptimamente los recursos del Estado. El reducir el déficit es una forma de utilizar de manera óptima los recursos del Estado y esa es una de las obligaciones más importantes que tiene cualquier gobierno, usar de manera óptima los recursos del Estado para no gastar en cosas que no son necesarias, peor aún, generando un déficit fiscal, ¿ya? Ese es el tema y mientras los votantes ecuatorianos, mientras las bases ecuatorianas, mientras los miembros de las organizaciones sociales, indígenas, etcétera, todos, mientras no tengamos todos conciencia de que es necesario y bueno para el país optimizar el gasto público y reducir el déficit fiscal, difícilmente vamos a tener líderes que piensen lo mismo. ¿Será que no entienden o no quieren entender lo que representa el déficit fiscal, economista Albornoz? No sé, pero insisto, el problema no son los líderes. El problema son los que elegimos a los líderes, los que elegimos a quienes nos representan ante el gobierno, que en el Ecuador tendemos a elegir gente que apoya los subsidios indiscriminados, que no le importa que el gasto público sea en el fondo desperdiciado porque no llega a los que realmente lo necesitan. Tendemos a elegir gente como esa. Entonces, eso es el tipo de políticos que tenemos. Mientras los ecuatorianos, como votantes o como miembros de organizaciones, no cambiemos, no va a haber un cambio importante en el tema de las prioridades que tengan nuestros políticos. Nuestros políticos tienen las prioridades que nosotros les ponemos. Nosotros, me refiero a los votantes, los miembros de las organizaciones, de los partidos. Esas prioridades tienen ellos. Si quisiéramos otro tipo si los votantes tuviéramos otro tipo de ideas, elegiríamos otro tipo de líderes o elegiríamos a los mismos que, porque son políticos viables, se adaptarían a ideas distintas de sus votantes. Por esa distorsión desde los votantes, en el caso colombiano, economista Albornoz, ¿no teme que pudiera haber reacciones cuando el presidente Petro quiere sincerar la economía colombiana? No, seguro que va a haber alguna reacción, seguro que va a haber gente que proteste, pero a mí lo que me parece fascinante es que, a ver, Petro es un político, Petro está hablando sabiendo a qué público habla y está hablando al público colombiano y no está haciendo, lo que busca Petro no es perder popularidad, lo que busca Petro es, dentro de su visión del mundo, mejorar el manejo de la política
salud, de educación de Colombia, y necesita recursos para eso. ¿Y de dónde va a sacar esos recursos? De donde más mal utilizados están, que es de financiar, de subsidiar los combustibles. Alguien protestará en Colombia, obvio, pero es interesantísimo ver que la élite colombiana, de derecha, de izquierda, de centro, de ultra izquierda posiblemente, tiene claro que los recursos del Estado son limitados y hay que administrarlos muy bien. Y que si es que hay algún recurso que esté desperdiciándose, que esté utilizándose en algo socialmente poco edificante, hay que cortarlo y dirigir esa plata a las cosas realmente necesarias. Y Petro da ahí un ejemplo clarísimo entre un subsidio a los combustibles o un mayor gasto en desnutrición infantil. El hombre no lo duda, y yo estoy de acuerdo con él, insisto. No es santo de mi devoción, pero me parece que ella ha dicho algo muy sensato. Y de sincerarse los precios de los combustibles, eliminar los subsidios, esos recursos directamente, como anunciado, irán para esos sectores sociales o por la desnutrición crónica infantil automáticamente. Honestamente, no sé. Me imagino que sí. Ya habrá que ver cuán bien maneja una persona como Petro su gobierno y el gasto de su gobierno, pero suena muy sensato y al menos no está. A ver, ahorita los colombianos están endeudándose, porque el déficit se paga con deuda, están endeudándose para subsidiar combustibles. A mí me parece un mejor uso de la plata no endeudarse y punto, ¿ah? Ni siquiera tiene que gastar en desnutrición infantil. No tengo idea cuán eficiente sea el área de salud pública de Colombia y cuán hábiles sean para dirigir los recursos hacia allá. Pero el solo hecho de que es lo que él declara como preferible, ya me parece un gran mérito de Petro. El problema quizás con los políticos en general es cumplir las promesas, porque, déjeme decir, economista Albornoz, y usted ha hecho muy buenos análisis de eso, muy ilustrativos. En el caso ecuatoriano, aquí recordemos, en el correísmo, se gastaron los fondos de estabilización, los fondos petroleros, y no solo que dilapidaron esos recursos, sino que le endeudaron más al Ecuador, y no se corrigieron las distorsiones. Correcto, pero no se olvide que esos años también se subsidió en cantidades astronómicas los combustibles, ¿ah? No es que el gasto público sea una garantía de que las cosas funcionen bien, pero se necesita plata para resolver los problemas. Créame que los temas de desnutrición infantil en el Ecuador no solo se pueden resolver con buenas ideas y con optimizar políticas. Sí se necesita dirigir plata para resolver los temas de desnutrición en el Ecuador. Asumo que en Colombia es parecido, es medio obvio, ¿no? Pero en el Ecuador sí se necesita los cálculos de los expertos hablan de unos $500 millones al año para desaparecer la desnutrición infantil, y no solo por un año, sino durante varios años, para desaparecer la desnutrición infantil en el mediano plazo. Eso en el Ecuador. Eso, por cierto, es lo que subsidiamos en 1 mes y medio, 2 meses de combustibles en el Ecuador. Entonces, ahí uno dice, ¿dónde estamos gastando bien y dónde estamos gastando mal? A ver, no sé si es que Petro sea realmente tan eficiente como para dirigir todo el dinero hacia gasto social y hacer un buen gasto social, no sé. Pero al menos lo está anunciando, lo está diciendo y está expresando su interés en hacerlo. Por el bien de los colombianos, ojalá el presidente Petro el gobierno del presidente Petro tenga la habilidad de dirigir el gasto hacia allá. Pero incluso si es que no lo hiciera y no gastara la plata, al menos no se está endeudando para financiar el subsidio a los combustibles. Porque hoy Colombia, y Ecuador también por si acaso, pero hoy Colombia se está endeudando para subsidiar combustibles. Y eso es un uso ineficiente de los recursos. Ahora, en la práctica de ocurrir esto, economista Albornoz, eliminar los subsidios, destinar a lo social en Colombia, al subir los precios del mercado internacional y nosotros mantener todavía subsidios, ¿no pudiera ser una fuente mayor para el contrabando del Ecuador hacia Colombia? Muy buen punto. Si es que Colombia sube el precio de sus combustibles, se va a volver más atractivo robarse, contrabandear, no sé cuál sea la palabra exacta, pero llevarse el petróleo,
gasolina subsidiada ecuatoriana a Colombia. Claro que sí. Y probablemente Petro también está apuntando a eso, ¿ah? Petro sabe que si él sube el precio de la gasolina en Colombia, no va a ser tan grave porque los vecinos del sur le vamos a seguir subsidiando una parte de la gasolina a través de lo que se lleva contrabandeado del Ecuador a Colombia. No me sorprendería que Petro también esté pensando en, bueno, los ecuatorianos acá al sur me van a mandar una parte de mi gasolina subsidiada, entonces no va a ser tan duro el golpe. Puede ser, pero sí, sería un gran incentivo para llevar más gasolina y diésel del Ecuador a Colombia. Sobre todo diésel. ¿Por qué diésel? Porque tiene un subsidio más grande por galón. No lo había visto así, pero usted tiene toda la razón, Miguel. Muy bien. Muchas gracias. La explicación al economista Vicente Albornoz de un tema que ha puesto en debate el anuncio del presidente de Colombia de eliminar los subsidios e incrementar el precio de la gasolina, que sirva para lo social, que sirva para la desnutrición crónica infantil en Colombia. Economista Albornoz, como siempre, muchas gracias su opinión. Un gusto estar con ustedes. Muy amable. 8:31 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y les anunciamos diálogo con la expresidenta del Ecuador, exministra de Educación, la doctora Rosalía Arteaga, para hablar sobre las falencias que debiera superar la educación ecuatoriana para encaminarse hacia el desarrollo. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Nutracanax es la marca de CBD procedente de Europa, con certificaciones ecoorgánica e ISO y estudios en laboratorio que demuestran efectividad sin efectos psicoactivos. Nutracanax ayuda a controlar el dolor de articulaciones, músculos y otras partes del cuerpo. Ayuda en la ansiedad, estrés y mejora la calidad de sueño. El aceite y bálsamo CBD Nutracanax es bienestar y calidad de vida. Encuéntralas en farmacias Medicity, económicas y principales farmacias del país. El Consejo de la Judicatura se puso de nuestro lado, gracias a la plataforma electrónica segura notarial, PESNOT, que es